Mientras estaba débil por haber dado a luz a gemelos, mi esposo, el marqués de Hingnin, trajo a una mujer embarazada y me obligó a reconocerla como mi hija fuera de la sala de partos. Pero me quedé mirando fijamente por un momento y luego acepté de inmediato. Bien. Después, cuando mis padres se enteraron, se pusieron furiosos y quisieron tomar cartas en el asunto. Pero sonreí y los convencí de que se arrepintieran, porque sabía que al marqués Hingnin no le quedaba mucho tiempo de vida, y que esa mujer solo sería una concubina, viviendo una vida miserable bajo mi mando, la esposa de un marqués. La voz de mi esposo, el marqués Hingnin Heuseng, se oía desde fuera de la sala de partos. Se oyeron los sollozos y súplicas de una mujer. Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando habría pensado que yo, la esposa de un marqués, había muerto. La criada Chunlin me tapó los oídos. Señora, no me escuche. En este momento no debe enojarse, le dejará una enfermedad permanente. Al ver sus ojos enrojecidos, suspiré para mis adentros. Claro, sabía que no había que enojarse después de dar a luz. En mi vida anterior, había perdido los estribos. Dar a luz a gemelos ya era bastante arduo. Ya estaba desconsolada por la traición a sangre fría de mi esposo, y su crueldad me llevó al borde de la muerte con una hemorragia severa. Por suerte mis padres, preocupados por mi difícil parto, me trajeron un preciado ginseng centenario, lo que me salvó la vida. Sin embargo, mi cuerpo quedó gravemente debilitado como resultado. Incluso con la comida nutritiva que mis padres me traían de vez en cuando, no pude sobrevivir el invierno después del Año Nuevo. Tras mi muerte mi resentimiento persistió, y deambulé por la mansión del marqués de Hingnin todo el día. Observé con mis propios ojos cómo, menos de 3 meses después de mi muerte, Guseng dio la bienvenida a esa mujer y a su hijo a la mansión del marqués con gran estilo. Debido a mi férrea oposición el día del nacimiento, la mujer no pudo convertirse en concubina, lo que le facilitó convertirse en la esposa principal de la mansión del marqués. Más tarde Guseng también murió luchando contra bandidos, y el marqués de Hingnin se convirtió en el mundo de esa mujer. Mató a mi hijo y crió a mi hija para que fuera inútil. Al final, incluso envió a mi hija como regalo para congraciarse con los poderosos e influyentes. Cuando mi hija se quitó la vida en la desesperación, se rió y dijo, «Es tu culpa por ser una madre tan efímera que me humilló deliberadamente en aquel entonces. Solo quería un estatus digno para dar a luz a mi hijo en paz, pero me llamó desvergonzada. Por suerte el cielo le ha abierto los ojos. Ha hecho todo lo posible, así que no me culpes por ser despiadada». Mi ira, mi odio y mi arrepentimiento alcanzaron un punto álgido sin precedentes. Cuando recuperé la consciencia, yacía en la sala de partos, y lo que acababa de ocurrir parecía un sueño. Había renacido. Guseng, sin vergüenza alguna, seguía gritándome desde la ventana, «Señora, usted es la esposa principal de la mansión del marqués. Es tu deber buscarme una concubina. Xuanger ya tiene 7 meses de embarazo. No puedo permitir que se pierda el linaje de la mansión del marqués». Retiré la mano de Chunlin de mis oídos y ordené, que entren el marqués y esa mujer. Chunlin dijo apresuradamente, «Señora, su salud es más importante. Por favor, no se enoje. Mira, hasta una criada sabe que no debo enojarme ni esforzarme demasiado después de dar a luz. Mi querido esposo, el hombre que una vez me rogó que me casara con él, ha caído muy bajo. Conocía mi estatus en la mansión del marqués y temía que rechazara su petición cuando estaba de buen humor, así que eligió deliberadamente este momento para obligarme. Si no hubiera muerto en un accidente en su vida anterior, él y esa mujer habrían pisado mi tumba y habrían vivido felices para siempre. Solo pensarlo me llenaba el corazón de odio. Chunlin, déjalos entrar. Además, tengo algo más que hacer. Heuseng no esperaba que cediera tan rápido e inmediatamente metió a la mujer. «Señora, ¿está de acuerdo en dejar entrar a Xuanger a la mansión?» La mujer se llamaba Liu Xuanger y era la sobrina de la anciana. Había crecido con Heuseng y tenía una relación extraordinaria con él. Como era el deseo del marqués, naturalmente no tuve motivos para oponerme al ver la expresión de éxtasis de Heuseng y el rostro sonrojado de la mujer. Sonreí también. «Disfrútalo mientras puedas. Según la ley, las concubinas no pueden ser elevadas a esposas. Ahora que ha entrado en la mansión como concubina, lo será de por vida. En cuanto a mí, he mantenido mi determinación.
No tiene sentido causar problemas ahora. Cuidar mi salud es la prioridad. Mi esposo murió en mi vida anterior, y ahora me toca disfrutar de la buena vida de una mujer libre en la mansión del marqués. Heuseng temía que cambiara de opinión, así que inmediatamente llamó a alguien para que me trajera té. No lo necesito. Estoy débil y no puedo beberlo. Mis padres lo entenderían si estuvieran aquí. Claro. Sabía a qué le temía Heuseng. Mi familia era una familia de eruditos incomparable a la del marqués de Jingning, que había sido noble durante siglos. Pero mi padre era el maestro del emperador, y sus discípulos estaban por todo el mundo. Era muy influyente en la corte imperial. Fue por mis antecedentes que Heuseng no se atrevió a desobedecer al viejo marqués en aquel entonces y abandonó a su novia de la infancia para casarse conmigo. Pero Heuseng es simplemente muy codicioso. Disfrutó de los beneficios de casarse conmigo, pero aún añora a su verdadero amor. No hay nada como tener ambos en este mundo. Estoy dispuesta a ser generosa y ayudarlo, pero solo porque no le queda mucho tiempo de vida. Después de todo, cuanto más generosa y abnegada sea ahora, más sólida será mi posición cuando tome las riendas de la casa en el futuro. Heuseng no sospechó nada. Me dedicó algunos elogios poco entusiastas por ser una buena esposa y luego intentó llevarse a Liu Xuanguer a la fuerza. Dijo que necesitaba rendirle homenaje a la anciana y elegirle un patio. De principio a fin, no preguntó ni una sola vez por mi salud ni por sus 2 hijos recién nacidos. No importa si le importa o no. Estos 2 niños son su hijo y su hija mayores, y eso no cambiará. Antes de irse, Liu Xuanguer me miró de nuevo con expresión de sospecha. Su sospecha estaba justificada. Soy una persona mezquina, y no puedo esperar a que Heuseng muera para encargarme de ella. Heuseng y los demás llevaban poco tiempo fuera cuando estalló la conmoción. Chunlin regresó acompañada de mi madre. Mi madre dijo: mi hijo ha sido bendecido con gemelos. Es un hombre de gran fortuna. Los mejores días están por venir. Sonreí. Claro que sí. Sabía que todo estaba arreglado. Mi madre no mencionó nada más, temiendo que me preocupara. Aproveché para preguntarle a Chunlin qué había sucedido antes. Heuseng, rebosante de alegría, acompañaba a Liu Xuanguer fuera de mi patio cuando se toparon con una sirvienta que llevaba mi ropa de cama manchada de sangre, con la intención de tirarla. Un charco de sangre casi salpicó a Liu Xuanguer. Aunque Heuseng la protegió, Liu Xuanguer seguía aterrorizada. ¿Cómo podría Heuseng tolerar eso? Inmediatamente montó en cólera y exigió un castigo severo para la sirvienta. También dijo que volvería a hablar conmigo. Pero antes de que pudiera terminar, llegaron mis padres. Nadie le había informado a Heuseng. Estaba protegiendo a su concubina, gritándoles a los sirvientes en mi patio e incluso amenazando con hacerme sufrir, a mí, que acababa de dar a luz. Mis padres lo sorprendieron justo en ese momento. Según Chunlin, cuando Heuseng vio a mi padre, palideció al instante. Me reí tanto que mis loquios fluyeron con fluidez. Heuseng subestimó cuánto me amaban mis padres. Corrieron a verme en cuanto di a luz. Tampoco esperaba la lealtad que me demostraban los sirvientes de la mansión del marqués. No es que presuma, yo hice un excelente trabajo administrando la casa del marqués de Jingning. Desde que entré en la mansión, cuidé de las habitaciones, administré la propiedad, recompensé y castigué a los sirvientes con justicia y fui generoso. Así que era muy popular. Les había avisado a todos con antelación que mis padres vendrían, así que ningún sirviente le envió un mensaje secreto. La verdadera cara de Heuseng quedó expuesta a la vista de todos. Mi padre me miró, luego observó a los gemelos recién nacidos desde lejos y me consoló. Hijo mío, cuida tu salud. Todo estará bien con tus padres. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Si mi familia materna es tan poderosa y me ama tanto, ¿por qué debería sacrificarme por un hombre moribundo? Mi madre estaba preocupada y me visitaba casi todos los días durante mi posparto, incluso dejando con insistencia a 2 criadas personales conmigo. Heuseng y la anciana no se atrevieron a decir palabra, pero esta madre e hijo vinieron a visitarme 2 veces. Fue solo porque me molestaba y no quería ver a Heuseng que finalmente se fueron. ¿Por qué debería verlo?
Un hombre que desea mi muerte. Lo único que quiero ahora es que se muera. Mi madre dijo que como mi hijo no quiere ver a su marido, que salga a ocuparse de sus asuntos. Sonreí. Está bien. Los viejos zorros son muy astutos. ¿Acaso Heusen cree que al traer a Lusuan a la mansión, podrá pasar todos los días con ella? Que siga soñando. No sé cómo lo gestionó mi padre. Pero al día siguiente Heusen vino a mi habitación y dijo que tenía asuntos oficiales que atender. Su actitud fue mucho más suave que antes, ya que había hecho algo tan despreciable como obligarme a llevar a una concubina fuera de mi sala de partos. No podía culpar a mi padre por complicarle las cosas en la corte imperial. En cuanto a los asuntos internos, mi madre me ayudó con todo y no me dejó mover un dedo. Pasé todo el mes de confinamiento bien alimentada y rellenita. No fue hasta después de recuperarme del parto que mi madre me permitió encargarme de los asuntos de la mansión del marqués. La anciana estaba furiosa, pues mi madre había extendido su influencia a las habitaciones privadas del marqués. Pero no podía hacer nada. Fue culpa de Heusen por favorecer a su concubina y descuidar a su esposa. Y mis padres se enteraron. Además, Heusen fue enviado de viaje de negocios. Así que era como una amenaza escrita en su rostro. La anciana estaba enfadada, pero no tuvo más remedio que guardárselo para sí. Finalmente, en cuanto mi madre se fue, me llamó apresuradamente. Incluso me hizo llevar a los gemelos, diciendo que quería ver a sus nietos. Chunlin frunció el ceño al oír esto. ¿Tanta prisa tiene la anciana por ajustar cuentas? Sí. Suspiré con impotencia. Estaba usando a estos bebés recién nacidos, de apenas un mes, para presionarme. Señora, aquí estoy. Déjame hablar por ti más tarde. De acuerdo. Chunlin era una sirvienta de la familia de mi madre, entrenada personalmente por ella para protegerme. Hice que las nodrizas envolvieran a los niños con cuidado, traje a varias ancianas fuertes y capaces, e incluso seleccioné a las criadas más confiables e ingeniosas. El grupo partió en gran procesión hacia el patio de la anciana. En cuanto cruzaron la puerta, el rostro de la anciana se ensombreció. Dijo con un ¿cómo es posible? Eres la querida abuela de estos dos pequeños. Hice una reverencia y respondí con calma. Había muchas cosas que podía hacer, pero no podía decirlas. La anciana estaba jugando conmigo y no podía delatarla, no fuera que le diera una excusa. Trae a los niños y niñas para que los vea. Después de que la anciana diera sus órdenes, Liu Xuanger, de pie junto a ella, dejó escapar un rastro de alegría por el mal ajeno en sus ojos. Un bebé recién nacido, de apenas un mes, era tan frágil que incluso con cuidados podía sufrir accidentes. Mucho más cuando estaba en manos de alguien que ya me guardaba rencor. La anciana lo sabe y yo lo sé aún mejor. La anciana usa este método deliberadamente para decirme que es la abuela de estos dos niños. Si tiene malas intenciones, estos dos niños no escaparán de su control. Rápidamente me acerqué a Liu Xuanger y la rodeé con mi brazo, impidiéndole soltarse. Sonreí con cariño y le dije, hermana Liu, no seas tan formal conmigo. Eres una mujer de la casa. No hay necesidad de formalidades. Usar a otros para enviar un mensaje y dar ejemplo no eran trucos que solo la anciana conocía. Ella era la abuela de los niños, y yo seguía siendo la dueña de la mansión del marqués. Si la anciana se atrevía a hacerles algo a mis hijos, no me culpen por lo que le haría a Liu Xuanger, la concubina. El rostro de Liu Xuanger palideció de miedo, y se apresuró a protegerse el vientre. No dejaba de lanzar miradas suplicantes a la anciana sentada arriba, pero fingí no darme cuenta y en cambio, le hice un gesto amable a la nodriza. ¿No oíste que la anciana quiere ver al niño? Tráelo rápido. Este fue mi contraataque después de que la anciana hiciera su movimiento. La anciana ni siquiera se molestó en fingir. Levantándose bruscamente en sí, ¿quién te dio la audacia? Si algo le pasa a Xuanger, te haré pagar. Como su suegra, no podía desafiarla abiertamente, así que bajé la mirada y guardé silencio. Chunlin vino a rescatarme. Mira lo que dice la anciana. ¿Estás culpando a Nuestra Señora? Si alguien no lo supiera, pensaría que la señora Liu era la dueña de la mansión del marqués, y que Nuestra Señora, la legítima dueña de la casa,
no era más que una concubina. La anciana frunció el ceño, muy disgustada. ¿Cómo se atreve una sirvienta a hablar cuando la señora habla? ¿Así te enseñaron en la familia Yin? Claro. No se compara con las reglas de la mansión del marqués de Jingning. Chunlin permaneció imperturbable. Miró a Liu Xuanguer. Nuestra señora tiene la mejor reputación en los aposentos internos, siempre anteponiendo las reglas a todo. Tiene a la anciana en la más alta estima y le ha rendido homenaje a diario, incluso durante su embarazo. Y ni hablar. Nuestra señora permitió que una concubina con gemelos entrara en la sala de partos. Esto por sí solo le basta para ganarse el título de virtuosa y generosa. La expresión de Liu Xuanguer se ensombreció. Chunlin no se rindió. No es tan favorecida como la tía Liu. Con la excusa de ser la concubina del marqués y estar embarazada, ni siquiera saluda a la directora. Anciana, ¿valora tanto las reglas? ¿Por qué estas reglas solo se aplican a Nuestra Señora? La anciana palideció tanto que hablé en el momento justo. Mi criada tiene la lengua afilada, perdónela. Suegra, no es tan serio como lo dijo. Desde que bebí el té de la concubina, la he aceptado como parte de la familia, y es justo mostrarle algo de cariño. La expresión de la anciana finalmente cambió. Había percibido la amenaza en mis palabras. Si se atrevía a usar a mi hijo para castigarme, no debería culparme por actuar contra Liu Xuanguer. En el patio trasero de la mansión del marqués, soy su esposa, la que está a cargo de la casa y la cabeza de familia. La anciana puede proteger a Liu Xuanguer por un día, pero ¿podrá protegerla de todo en su vida diaria? Además, aunque seas un ladrón durante 1000 días, no puedes protegerte de los ladrones durante 1000 días. Si de verdad me ofendes, tengo muchas maneras de lidiar con Liu Xuanguer. La anciana se calmó poco a poco. Entonces mostró una mirada de decepción. Basta. Debí saber que tú, Inchua, eres tan arrogante que dependes del apoyo de tus padres y ni siquiera te molestas en reconocer a esta anciana. Siendo así, considera a esta anciana indigna de ser tu suegra, y no tienes por qué honrarme con tu piedad filial. De ahora en adelante no vengas a presentar tus respetos. Considera esta mansión como si nunca hubiera sido tu suegra. Estas palabras fueron extremadamente duras. Fue algo inesperado. Ya no se trataba solo de un conflicto familiar. Era un insulto directo a mis padres. El futuro de Geusin está bajo el control de mi padre. Sin embargo, la anciana actúa así. Incluso ignorando el vínculo entre madre e hijo para proteger a Liu Xuanguer. ¿Será porque Liu Xuanguer es su sobrina? ¿O porque está embarazada? Cuando yo estaba embarazada, la anciana no mostró ninguna emoción. No. No. Debo decir que la anciana en realidad valora a Liu Xuanguer más que a su propio hijo, Geusin. Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, Liu Xuanguer se soltó de mí y se escondió detrás de la anciana, con la mirada como si le hubiera hecho un gran daño. Pero sus ojos estaban claramente llenos de triunfo y dijo con insinceridad: «Madre, aún me tienes. Antes eras mi tía. Pero a partir de ahora, eres mi madre. No importa si mi hermana no te honra. De ahora en adelante te honraré». La anciana se giró hacia Liu Xuanguer y su expresión cambió de inmediato. La acarició con alivio. «Ay, sabía que eras una buena chica. Tenerte es una bendición». Esa muestra de cariño y esas palabras harían pensar a cualquiera que eran madre e hija de verdad. Observé sus expresiones con atención. El corazón me latía con fuerza. Vagamente sentí que había captado algo. No me atreví a darle más vueltas y me marché a toda prisa. De vuelta en mi patio, no pude tranquilizarme. Descubrí algo que había pasado por alto. La muerte de Geusin fue muy extraña. En su vida anterior, se casó solemnemente con Liu Xuanguer, pero poco después, falleció en el exterior. Pensé que era natural, que era una venganza por haberme matado. Pero de hecho, tras la muerte de Geusin, había muchas cosas sobre el marqués Jingning que no tenían sentido. Por ejemplo, la familia G1 consagró la placa espiritual de Geusin en el salón ancestral, alegando que murió en batalla y que tenía una larga vida después de la muerte. Otro ejemplo fue que yo ya había dado a luz al hijo mayor de Geusin,
y Liu Xuan'er también había dado a luz a un hijo, pero el clan seguía exigiendo que un sobrino de la familia Heu fuera adoptado para heredar la mansión del marqués. Incluso después de que Liu Xuan'er matara a mis 2 hijos, los miembros del clan no dijeron ni una sola palabra. Según mis interacciones con los miembros del clan de la familia Heu, daban gran importancia a los descendientes de su familia y jamás permitirían que una madrastra dañara a los hijos de la familia Heu sin motivo. Lo más extraño es que mis padres también mantuvieron este asunto en secreto. Esto no tiene sentido. Me querían tanto por amor a mí. Naturalmente protegerían a estos 2 nietos pequeños. A menos que hubiera alguna razón que les impidiera intervenir, sembraron las sospechas, y de inmediato comencé a investigar. Anteriormente había mostrado mucha paciencia con Heu Xin. Para mí, cuando mi esposo me engañó, me traicionó y me obligó, no era más que un extraño bajo el mismo techo. Yo era su esposa legal, y le había dado 2 hijos. Mientras no cometiera ningún error, nadie podría interponerse entre nosotros. Además, me había dejado una prestigiosa mansión y una enorme fortuna familiar tras su muerte. ¿Para qué molestarse con un muerto? Pero si su existencia iba a afectar mi futura gloria y riqueza, y la estabilidad de la vida de mis hijos, era harina de otro costal. Le pedí a mi padre que investigara, y después de unos días, mi madre usó la excusa de querer visitar a sus nietos para llamarme de vuelta a mi hogar materno. En cuanto entré, mi madre me abrazó y lloró. Pobre niña. ¿Cómo terminaste en semejante guarida de lobos y tigres? Es culpa de tu padre y tu madre, que fueron ciegos y no investigaron antes de casarte con semejante monstruo. Sabía que mis sospechas eran ciertas, y una oleada de absurdo me invadió. Padre, ¿tienes alguna prueba concreta? Mi padre suspiró. Al principio, seguir a Heu Xin no nos llevó a ninguna parte, pero tu madre sugirió investigar a Liu Xuan'er, y así fue como encontramos información. Me mordí la comisura de la boca. Hablando de eso, en mi vida anterior, Heu Xin se casó con Liu Xuan'er con gran pompa, solo para morir poco después. Heu Xin, si supieras que el preciado tesoro que protegías era tu sentencia de muerte, ¿la seguirías apreciando tanto? ¿Cómo habría elegido la anciana entre Heu Xin y Liu Xuan'er? Cuando regresé a la marquesina de la mansión de Jingnin, guardé silencio y me dediqué a cuidar de mis hijos. Tuve gemelos y mi hijo Heu Yan nació con. Cuando Liu Xuan'er estaba a punto de dar a luz, Heu Xin regresó corriendo, matando 2 caballos en el proceso. Al verme fuera de la sala de partos, Heu Xin se puso nervioso. ¿Por qué estás aquí? Si te atreves a hacerle daño a Xuan'er ahora, no te perdonaré. Míralo, sabe perfectamente que una mujer en labor de parto es vulnerable y no puede soportar tal estrés. Aún así, se atrevió a provocarme fuera de la sala de partos. Está claro que intenta llevarme a la muerte. ¿Qué puedo hacer? Carpa. Soy la dueña de la mansión de la carpa. La tía Liu dio a luz a un niño para la mansión de la carpa, así que por supuesto tengo que cuidarla. Sonreí y le dije, fingiendo no ver a su guardia. Ahora que lo pienso, antes de que Heu Xin sacara a Liu Xuan'er a la luz, era muy bueno fingiendo, y teníamos una relación muy dulce. Pensé que realmente me quería, y me rompió aún más el corazón lo que me hizo en la sala de partos. Ahora me parece ridículo el amor que sentía por él. Era la ira y el resentimiento de haber sido engañada. Heu Xin. Heu Xin. Estarías mejor muerto. Bajo la atenta mirada de Heu Xin y la anciana, Liu Xuan'er dio a luz a un niño sano, igual que en su vida anterior, y lo llamó Heuin, justo cuando los 4 estaban en plena alegría. Encargué a alguien que diera la noticia de la llegada de parientes de la familia Liu. La anciana y Heu Xin estaban de muy buen humor, cambiaron repentinamente de expresión. Liu Xuan'er, sin embargo, parecía bastante contenta. Entre los visitantes se encontraban su madre biológica y su hermano menor. Técnicamente también eran la cuñada de la anciana. Zhou, claro. Pero la anciana no los recibió bien. Heu Xin me explicó que mi tío mayor falleció joven, así que mi madre y su cuñada no son muy cercanas. Pero yo, que estaba sentado a su lado, simplemente sonreí y no dije nada. Cumplí con mis obligaciones como cabeza de familia, organizando el alojamiento de los parientes lejanos. Estaba acostumbrado a estos asuntos y lo gestioné todo con fluidez.
Zhou estaba muy satisfecho. Independientemente de si la anciana los recibía o no, trajo a su hijo con gusto. La anciana, que no me había hablado con cariño desde nuestra última despedida desagradable, me llamó inesperadamente. Estaba enfadada con mis planes, un poco alborotada. Gente desposeída, ¿por qué los trataste tan bien? ¿Tienes dinero para gastar? Dije que después de todo son tus parientes y también la madre de Liu Mei. No deberíamos darles motivos para hablar. La anciana se quedó sin palabras. Después de un momento ordenó a regañadientes: nos encargaremos de Swanger en la mansión. En cuanto a los demás, encuentren la manera de enviarlos de vuelta. Tenía prisa. ¿Cómo podía ahuyentar así a sus propios parientes? ¿No implicaba esto claramente que había algo entre ellos? Solo podía decirse que cuando la gente pierde la compostura, comete tonterías. Fingí ignorancia y pregunté: ¿pero cuál es la enemistad entre la anciana y la señora Liu? La anciana guardó silencio. Solo podía desempeñar el papel difícil: anciana. Soy solo una joven y no debería entrometerme en los asuntos de los mayores. Yang Heu no se encuentra bien y debo regresar para atenderlo. Después de regresar de casa de la anciana, Heu Xin también vino a buscarme. Me dijo: señora, ¿no lo sabe? Mi tía. Su carácter es cuestionable y mi primo es adicto al juego. No es bueno acercarse a ellos. Deberías alejarlos cuanto antes. Todos quieren que sea el malo para conservar su buena reputación. PFT se creen muy listos. Le respondí: entonces ¿por qué te casaste con la hija de tu tía? ¿No temes que Liu Xuander no sea una buena mujer? Xuanger no es como ellos. Se crió en nuestra familia desde pequeña. Heu Xin replicó de inmediato. No pude contenerme y le pregunté: si estás tan enamorado de tu prima, ¿por qué te casaste conmigo? Heu Xin solo dijo una frase: Insu, ya eres la esposa del marqués de Jingnin. No tientes a la suerte. Al ver a los gemelos jugando en el sofá, sentí un escalofrío en el corazón. Esta era la última oportunidad que le daba a Heu Xin, pero no la aprovechó. ¿Y qué si soy guapa y tengo grandes expectativas? Voy a tentar a la suerte. Me giré y vi a la señora Liu, la esposa de mi primo. Mi primo Liu Tang miró a su alrededor con nerviosismo, admirando el esplendor de la mansión del marqués. Así que les puse 3 colas de plata frente a ellos. Esto equivalía a los gastos de un mes de la casa del marqués, lo cual, naturalmente, era una suma enorme para la señora Liu y su hijo. Los ojos de Liu Tang brillaron de codicia. Zhou Si fingió negarse con modestia. Esto es demasiado. Por favor, llévelo de vuelta, señora Heu. Me sonrojé y dije: solo te estoy dando un mensaje. Esto es lo que mi esposo me pidió que te diera. Dijo que hoy sufriste una injusticia. Así que, por favor, acepte esto como muestra de nuestra buena voluntad. Zhou Si miró a su alrededor calculando. ¿En serio? ¿Tu esposo te dio esto? Asentí con inocencia. Sí, mi esposo valora mucho a la hermana Liu y las trata muy bien. Zhou escuchó la respuesta que quería y sonrió. Si lo hubiera sabido, habría venido antes. Liu Tang también sonrió. Esta bendición finalmente nos ha llegado. Viéndolo así, me pareció aún más genuino. Por desgracia, Heu Seng no sonríe mucho en la vida diaria. Fingí no entender y me comporté como una esposa decente en el patio interior, sin meterme en asuntos ajenos. Este asunto estaba zanjado por mi parte. Pero para Heu Seng, todo apenas comenzaba. Mis padres estaban al tanto y de vez en cuando me pasaban información. El invierno se hizo más frío, y para cuando llegó el momento de mi muerte en mi vida anterior, fue Zhou Si quien encontró su fin. El culpable fue Heu Seng. Incluso el hijo de Zhou Si, Liu Tang, fue golpeado casi hasta la muerte, aferrándose a la vida por un hilo. Esto fue un gran escándalo, y aunque Heu Seng tenía un título, fue detenido por el Ministerio de Justicia. La anciana vino a mi patio en persona. Solo había pasado un mes desde que Zhou llegó a la mansión del marqués, pero había perdido mucho peso. Parecía un árbol viejo al que le hubieran chupado la esencia. Me señaló y preguntó con severidad: ¿lo sabes, verdad?
Llamé a Chunlin para que se llevara a los dos niños, despedí a los sirvientes y luego la miré con calma. No sé de qué hablas. Lo sabes. La anciana repitió las mismas palabras con insistencia, con una expresión aterradora. El dinero que Liu Tang usó para apostar lo diste tú. También trajiste a Zhou Si. Incluso la caída de Siner fue tuya. Insi, mujer venenosa. Mi familia se casó contigo, y no ha sido más que desgracia durante 8 generaciones. Me reí en mi patio sin nadie más alrededor. Ni siquiera me molesté en fingir. Sí, lo hice. ¿Y qué? Si quieres divorciarte de mí, ¿qué excusa usarás? El que fue llevado a la desesperación por Zhou Si y su hijo es He Uxin. El que no pudo soportarlo más y mató a su propia familia también es He Uxin. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Los ojos de la anciana se abrieron como los de una rana, como si quisiera comerme viva. Ella también había experimentado la impotencia de ver a alguien caminar hacia su propia muerte. Tembló. Si algo le pasa a He Uxin, ¿crees que saldrás impune? Tengo muchas maneras de hacerte morir con él. Le creo. La anciana es capaz de eso. No por su estatus ni sus habilidades, sino por el propio He Uxin. La anciana guarda un secreto que ha guardado durante años. He Uxin no es su hijo biológico, sino Liu Xuan'er. Zhou y Liu Tang eran la verdadera madre y el hermano menor de He Uxin. No sé por qué los intercambiaron en aquel entonces, pero como He Uxin era hijo único del marqués de Jingnin, puedo hacer algunas conjeturas. Creo que la anciana creía que una vez que He Uxin se casara con Liu Xuan'er, la familia se reuniría. Desafortunadamente el ex marqués de Jingnin probablemente no sabía nada de esto e interfirió al traerme a escena. Entonces Liu Xuan'er entró en la mansión muy animada, y yo llevé a Zhou y Liu Tang a la capital. Les abrí el apetito deliberadamente. Les mostré la riqueza de la mansión del marqués de Jingnin y les enseñé a usar los antecedentes de He Uxin para ponerlo a prueba. Poco a poco acorralé a He Uxin, y al final, no tuvo más remedio que matar a su propio pariente consanguíneo. Casualmente alguien más lo pilló en el acto, lo que provocó un escándalo que se extendió por toda la ciudad. Fue una jugada arriesgada, pero comparado con exponer los antecedentes de He Uxin frente al clan de la familia Heu y ser castigado, era mejor para He Uxin morir bajo esta acusación. Al menos no mancharía la reputación de mis 2 hijos. Apostaba a que la anciana valoraba su riqueza y estatus más que a sus propios hijos. Por lo tanto, ante los feroces pero vanos desvaríos de la anciana, mantuve la calma. Liu Xuan'er dio a luz a un niño. Aunque fuera el hijo ilegítimo del marqués, aún podía confiar en la influencia de su antepasado para alcanzar una buena posición. Si quiere dedicarse al examen imperial, mi familia también puede ayudarle. Suegra, ahora eres la señora mayor de la mansión del marqués y tienes un nieto. Mientras la mansión del marqués exista, recibirás apoyo durante toda tu vida. Estoy a cargo de la casa, y aunque no me atrevo a decir que sea muy buena administrándola, no dejaré que la mansión del marqués se arruine. La expresión de la anciana cambió varias veces. No la apresuré. Tras terminar una taza de té, la anciana encorvó notablemente los hombros. ¿Qué vas a hacer? A He Uxin lo pillaron con las manos en la masa, y has causado tal revuelo que su título probablemente esté en peligro. Estás siendo un insensato. Ese fue el desesperado acto de defensa de He Uxin, llevado al límite por la insensatez de sus propios parientes. La gente común y el emperador siempre tendrán piedad de los difuntos. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, tan conmocionada que no pudo hablar. Tú quieres. Pero es mi hijo. Solo sonreí y no dije nada. Ambos sabíamos muy bien la verdad. Anciana, este es el último recurso. Es la única manera de proteger a la familia de nuestro marqués. De verdad no quería que se revelara la verdadera identidad de He Uxin. Si atrapaban a este falso marqués, me convertiría en el hazmerreír y mis 2 hijos perderían sus títulos. Pero aún contaba con mi familia materna, así que tendría un futuro seguro. La anciana que robó al heredero de la familia Heu seguramente recibiría un castigo más severo. Ni siquiera la delicada y frágil Liu Xuan'er escapará de su destino. Yo puedo arriesgarme, pero la anciana no. La anciana se quedó sin palabras.
¿Cómo puedo? Señalé a una persona y dije, esta médica sabe de medicina. Debería poder ayudar a la anciana. Como ya había previsto, al día siguiente, Heusin enfermó en la prisión del Ministerio de Justicia. Su enfermedad fue grave y repentina, y falleció a los 3 días. Antes de morir, dejó una confesión en la que admitía sus crímenes contra su tía y su primo. Pero entre líneas, también reveló la avaricia y la coerción de la familia Zhou. Entonces se reveló que Lutang había malgastado una fortuna en un garito de juego y había contraído una enorme deuda de 10.000 tais de plata en nombre del marqués de Jingning. Heusin apreciaba sus lazos familiares y amaba a Lu Xuanguer. Así que al final, se vio obligado a luchar bajo la constante presión de Lutang. Pero nunca imaginó que esto resultaría en una muerte. Aunque Heusin cometió el crimen, tuvo sus propias dificultades y ya había confesado y se había condenado a prisión. Con la intervención de mi padre, el emperador no despojó al marqués Jingning de su título, sino que solo le impuso una multa de plata, y el asunto quedó zanjado. La anciana lloró hasta morir. Dijo que había arruinado a su hijo e insistió en romper lazos con la familia Lu. Los parientes de la familia Heu también fueron varias veces a la mansión del marqués de Jingning, siempre para discutir asuntos en secreto con la anciana, y de vez en cuando venían a buscarme. Después de todo, la muerte de Heusin era sospechosa, así que era imposible que nadie en la familia Heu sospechara. Interpreté a una esposa que Heusin no amaba, sino que era una herramienta para el poder de su familia. Naturalmente no sabía nada al respecto. La anciana me llamó varias veces, usando palabras duras para presionarme a asumir la responsabilidad, pero revertí mi anterior audacia y respondí con humildad, ¿qué dices? ¿Suegra? Tu nuera no sabe nada al respecto. Sí, fui yo quien le dio el veneno, pero fue la propia anciana quien se lo administró. Fue ella quien intercambió a los niños en aquel entonces. Quien inició esta injusticia debería ser quien la acabe. No es justo. Al final, la anciana no aguantó más y vino a mi habitación una última vez. Insu, ¿te atreves a jurar por Dios que nunca le harás daño a Xuanguer y que tratarás bien a sus hijos? Me atrevo. Hice ese juramento. Poco después, la anciana enfermó gravemente y falleció. La explicación oficial fue que había muerto de pena por su hijo, y que todo se debía a su propia familia, que había traicionado a los antepasados del marqués de Jingning, lo que le provocó una muerte prematura y con gran pesar. La injusticia causada por la familia Liu y su hijo finalmente llegó a su fin. Aunque Heusun falleció como marqués de Jingning y su título perduró. Él y mi hijo mayor, Heuyan, eran los herederos legítimos del título y lo heredarían en el futuro. Con el apoyo de mis padres, pude resistir la presión del clan Heu y mantener estable la mansión del marqués de Jingning. Me hice cargo del hijo de Liu Xuanguer para criarlo yo mismo, mientras ella estuvo en prisión 2 años antes de ser enviada a una finca rural. Todo lo que ella hizo para atormentar a mi hija, yo se lo hice a ella también. Debo admitir que los métodos de Liu Xuanguer para atormentar a otros sin dejar rastro eran realmente astutos. Además, usé el mismo insulto que ella había usado contra mi hija en su vida anterior. La estaba educando. Después de todo, incluso cuando los parientes de la familia Heu vinieron de visita varias veces, Liu Xuanguer estaba regordeta y sana, sin nada malo excepto su infelicidad. Después de todo, el estatus de una concubina no es mucho mayor que el de una sirvienta. Ahora que Heusun ha muerto, sigo dispuesta a darle comida y alojamiento a Liu Xuanguer, sin golpearla ni maltratarla. Eso ya es generoso de mi parte. Por eso poco a poco dejé de prestarle atención. Liu Xuanguer ahora está completamente indefensa. Su mayor esperanza en la vida era entrar en la mansión del marqués y vivir una vida de lujo y riqueza. Pero de ahora en adelante solo viviría el resto de su vida en la pobreza y la miseria el día que despedí a Liu Xuanguer. Mi madre vino a verme. Mi hijo es tan inteligente y capaz. Incluso en este abismo de miseria, él logró encontrar una salida para mí. Mi hijo es realmente muy afortunado. Quería reírme con él, pero al ver a los gemelos corriendo y jugando en el patio, se me saltaron las lágrimas. Las bendiciones que ahora disfrutamos se pagaron con la vida de los 3. Pero entonces pensé, los tiempos difíciles ya pasaron, y solo nos esperan días buenos. Así que volví a sonreír. Sí, los buenos días aún están por llegar.
Era un hermoso día de primavera y el sol brillaba con fuerza. La historia de Geusun. Geusun era el segundo hijo del marqués de Jingnin y de Liu Xuanger. Junto con mi hijo mayor, Geuyan, renunció a la gloria de ser un maestro de artes marciales, herencia de generaciones anteriores, y optó por estudiar literatura, ingresando en el Colegio Imperial. Esto coincidía con los deseos de mi padre, quien era un literato de la escuela Qinglu y trataba a ambos hijos por igual. Odiaba a Geusun y a Liu Xuanger, pero crié a Geusun como es debido. Lo crié para que fuera un joven caballero íntegro, completamente diferente de esos dos sinvergüenzas. A los 19 años, Geusun expresó su deseo de dejar de estudiar para los exámenes imperiales. Le apasionaban las montañas y los ríos y quería estudiar pintura. Hablé con él toda la noche y finalmente accedí a su absurda petición. Así Geusun dejó la Academia Imperial, pasando sus días vagando felizmente y abriendo un pequeño estudio de pintura. Aunque ociosa, era una vida interesante. Chunlin, que ya estaba casada, se convirtió en mi ama de llaves. Me contó que Liu Xuanger había huido de la finca, lo cual no me sorprendió. No traté mal a Liu Xuanger cuando la envié a la finca, pero no podía dejar que perdiera el tiempo sin hacer nada. Al menos tenía que hacer algo. No se atrevió a huir porque sabía que aún podía sobrevivir en la finca. Y al menos podía comer. Si se iba de la finca, moriría de hambre en las calles. Esta vez se atrevió a huir, y yo sabía por qué. Liu Xuanger había ido a buscar a Geusun. Ese día, Geusun se encontró con una anciana jorobada fuera de su estudio de pintura. Años de pobreza la habían despojado de la belleza y la fragilidad de las que una vez se enorgulleció. Geusun la reconoció de inmediato, a pesar de ser su primer encuentro. Liu Xuanger lloró desconsoladamente mientras, temblorosa, extendía la mano para tomar la de Geusun. «Hija mía. Ingeu. Soy tu madre biológica». Geusun dejó que le tomara la mano sin resistirse ni mostrarle afecto. Simplemente preguntó con indiferencia: «Deberías haberte enviado a la finca». «¿Por qué me buscas?». Liu Xuanger lo miró conmocionada. «He estado viviendo una vida miserable». «¿No deberías llevarme de vuelta para apoyarme?». Geusun hizo una mueca. «La familia del marqués te está cuidando ahora». Explicó los hechos con indiferencia. Liu Xuanger se puso nerviosa. «Insu se reía de mí». No sabes lo malvada que es esa mujer. Tu padre acababa de fallecer, y ella te llevó y me echó de la mansión del marqués». Geusun. «Pero eras una concubina, así que es normal que la esposa principal te vendiera». Liu Xuanger lo miró con incredulidad. «Ingeu. Soy tu madre biológica. ¿Cómo puedes pensar eso?». Geusun cambió la pregunta. «¿Tu padre te obligó a ser su concubina?». «Tu padre y yo éramos novios de la infancia, profundamente enamorados. Cuando tu padre vivía, me trataba mejor que nadie, dándome todo lo que necesitaba». «Era esa vil mujer, Insu». Liu Xuanger explicó con entusiasmo. Pero no notó que la última pizca de compasión en los ojos de Geusun había desaparecido. Geusun la interrumpió. «Entonces, ¿por qué mi padre no se casó contigo, sino con mi madre?», tartamudeó Liu Xuanger. «Fue una orden del difunto marqués». «¿Así que tuviste una relación ilícita con mi padre sin casamentera?». El rostro de Liu Xuanger palideció. El duro interrogatorio de su propio hijo fue como una bofetada. «Menos mal que el cielo tiene ojos. Ella hizo todo mal, así que no me culpes por ser despiadada». Se calló. «No le faltes el respeto a mi madre». Geusun la interrumpió de nuevo. No soportaba su ira ni sus desahogos. «Mi madre me trataba excepcionalmente bien, igual que a su propio hijo. Lo que tenían mis hermanos mayores nunca me faltó. Ella me crió y me enseñó decoro y vergüenza. Precisamente por eso no tengo donde esconder mi vergüenza». Geusun miró furioso a Liu Xuanger. «Soy un bastardo. Y solo soy 2 meses menor que mis hermanos mayores. Soy la prueba viviente de la traición de mi padre a mi madre. ¿Y tú, su concubina, eres la personificación de la vergüenza? ¿Te niegas a admitir que te fugaste sin casamentera?».
¿De qué otra manera podría mi madre haberte permitido entrar en la casa como concubina tan pronto después de su boda? Liu Xuander se tambaleó sobre sus pies. Tú. No puedes decir eso. Hiciste algo tan vergonzoso. ¿Por qué no pueden hablar de ello los demás? Si tuvieras algo de respeto, no te habrías deshonrado ni me habrías arrastrado contigo. No, no es lo que piensas. Liu Xuander negó con la cabeza repetidamente. Entonces, ¿qué pasa?, insistió Geusun. Liu Xuander solo pudo callarse. Con el paso de los años, observando los cambios en la familia Geu, había adivinado vagamente la respuesta. Pero no pudo decirla. Quienes conocían el secreto lo mantendrían enterrado para siempre. Liu Xuander solo pudo gritar: fue Ensu quien te engañó deliberadamente, creando una brecha entre nosotros. Iner, soy tu madre. Yo te di a luz. Geu-in dio un paso atrás. Solo tengo una madre, la mujer que me crió y me educó. Mi madre me trató bien, me arregló un matrimonio y me ayudó a formar una familia. No puedo traicionarla. La cuidaré en su vejez y cumpliré con mis deberes filiales. Liu Xuander se tambaleó y se desmayó. Geu-in simplemente ordenó que la enviaran de regreso a la finca. A partir de entonces, solo le enviaba 2 monedas extra cada mes, pero nunca volvió a visitarla. Aunque Liu Xuander ya tenía algo de plata, parecía aún más apática que antes, como si hubiera perdido toda esperanza. Murió menos de 2 años después. Al oír esto, Geu-in vino a mí específicamente para disculparse, dispuso que el cuerpo de Liu Xuander fuera enterrado como es debido y le ofreció un funeral digno. Y ahí quedó todo. Después de eso, nunca más volví a oír a Geu-in mencionar a Liu Xuander. Geu-in solo se casó una vez en su vida. Debido a la mala salud de su esposa, no tuvieron hijos. Tras su fallecimiento, nunca volvió a casarse. Dijo que despreciaba a los hombres infieles y que el karma de las malas acciones de la familia Geu terminaría con él.